Calcula la presión osmótica a 25 grados Celsius a través de una membrana semipermeable que separa el agua de mar, que tiene 1.15 molar de partículas totales, o sea, es la molaridad efectiva, de una solución acuosa de cloruro de sodio de 0.5 molar. Como no se nos indican observar en alguna tabla, vamos a asumir que el factor de Van Hoff del cloruro de sodio es su factor de Van Hoff ideal, es decir, 2. Dicho esto, vamos a resolver eso por teoremas de álgebra y factores de conversión. Lo primero que debemos hacer es obtener la molaridad efectiva del cloruro de sodio. Y después sí podemos calcular la presión osmótica. Comencemos pues. Vamos a interpretar esta notación algebraica 0.5 molar en la notación de factor de conversión, que sería 0.50 moles del cloruro de sodio en cada litro de solución. Luego relacionamos los moles del cloruro de sodio con los moles efectivos. Asignamos la unidad teórica a los moles de la forma molecular y a los moles efectivos, pues la suma de números estequiométricos en su forma ideal, es decir, 2, porque el cloruro de sodio se disocia en dos iones, un ion sodio y un ion cloruro. De esa manera, en el análisis dimensional obtendríamos moles de cloruro de sodio que multiplica, moles de cloruro de sodio que divide, se cancela. El resultado quedaría en moles efectivos en cada litro de solución. Por lo tanto, sería 1.0 a dos cifras significativas. Un mol efectivo en cada litro de solución, por lo tanto, es 1 molar. Una vez que tenemos la molaridad efectiva del cloruro de sodio, sí podemos hacer la de las presiones osmóticas, teniendo en cuenta que en este caso sí tenemos sustancias a los dos lados de la membrana. Por lo tanto, tenemos que analizar la presión osmótica verdadera, es decir, su teorema completo o su factor de conversión completo, que en este caso para factores de conversión la concentración se expresará como la diferencia. El positivo se lo asignaremos al interior y el negativo al exterior. Aquí nos dicen que la presión osmótica a través de una membrana semipermeable que separa agua de mar de una solución acuosa. Como no tenemos notación o sensación de interioridad y exterioridad, lo que vamos a hacer es, en un dibujito, el de la izquierda el que mencionan primero, el de la derecha el que mencionan después, en el enunciado, para mantener algo de sistematicidad. El primero que mencionan es agua de mar, el segundo que mencionan será cloruro de sodio. Si imaginamos esto como una suma de fuerzas en física, vamos a asumir a priori que agua de mar genera una presión osmótica de izquierda a derecha y cloruro de sodio de derecha a izquierda. De allí que la asignación de signo para agua de mar va a ser positivo y para cloruro de sodio va a ser negativo. Por lo tanto, positivo para el cloruro de sodio, para agua de mar sería 1.15, negativo para cloruro de sodio sería 1.0. En unidades de mol, en identidad efectivos, sobre un litro de solución teórico. Como ya tenemos moles efectivos en cada litro de solución, lo que restaría es invocar la constante del gas ideal en su forma de factor de conversión, que sería atmósfera de solución por litro de solución entre mol efectivo por Kelvin de solución. En el análisis dimensional obtendríamos, me falta es el valor de esto. El valor de la constante del gas ideal, su parte más significativa es 8.206 sobre 100. Ahora sí, tenemos la constante, tenemos la concentración, nos faltaría la temperatura. En su forma Clapeyron-Ragnall, 25 más 273.15 se expresaría en Kelvin de solución. Y operamos la aritmética, que sería moles efectivos que multiplica, moles efectivos que divide, litros de solución que divide, litros de solución que multiplica, Kelvin de solución que divide, Kelvin de solución que multiplica, se cancela, el resultado quedaría atmósferas de solución, que es lo que pretendemos calcular, y operamos la aritmética. Entonces sería, abre paréntesis, 1.15 menos 1, cierra paréntesis, por 8.206 por, abre paréntesis, 25 más 273.15, cierra, divide entre 100. El resultado a tres cifras significativas sería de 3.67. Entonces, pues aquí tendríamos la presión osmótica, pero la dirección neta del agua es diferente de la presión osmótica. Para la dirección de agua siempre nos vamos a referir únicamente a la diferencia de concentraciones. El agua fluirá desde donde hay menos concentración hasta donde hay más concentración para igualar concentraciones y que de ese modo la presión osmótica llegue a cero.
Eso quiere decir que el agua va a fluir desde cloruro de sodio, que es donde hay menos concentración, hacia agua de mar, que es donde hay más concentración, buscando la disminución de la presión osmótica, pero al mismo tiempo aumentando el volumen de la zona de agua de mar, de forma tal que miremos una diferencia de presiones. En un experimento de tubo NU, eso significa que el lado donde hay agua de mar terminará con una mayor altura que el lado donde hay cloruro de sodio. Y esa diferencia de alturas es precisamente la presión osmótica, que equivale a 3.67 atmósferas de solución, porque el lado del agua de mar es el que va a levantar en oposición a la presión atmosférica. Ahora miremos pues cómo se resuelve por teoremas de álgebra. En este caso, como el factor de Van Hoff es diferente, entonces va a quedar al interior de la diferencia y este es el teorema que deberíamos aplicar. Como son pues una diferencia neta de absolutos, aquí la identidad es irrelevante porque tenemos diferentes identidades. Y comenzamos a seguir este teorema. Entonces sería la constante del gas ideal, 0.08206, en sus unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin. La temperatura, 225 más 273.15, por la diferencia de producto factor de Van Hoff por concentración. Nuevamente, entonces, el lado izquierdo le asignaremos el valor positivo. Entonces, agua de mar, como ya nos están dando partículas totales, eso significa que su factor de Van Hoff es un 1, multiplicado por la concentración dada, 1.15. Otra vez, bueno, ahorita lo corrijo. Lo que sigue es el factor de Van Hoff del que está a la derecha, que sería un 2 idealmente, multiplicado por su concentración, que es 0.50. La unidad factor común que sale ahí es molar. Aquí podríamos haber hecho, siempre se me olvida que la constante del gas ideal también se puede expresar como atmósfera sobre molar Kelvin, que es pues más corto y más conveniente para los ejercicios donde tenemos concentraciones molares, porque molar que divide, molar que multiplica, Kelvin que divide, Kelvin que multiplica se cancela de manera más sencilla. Atmósfera es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida, y lo único que quedaría es operar esta aritmética. Entonces sería 0.08206 por abre paréntesis 25 más 273.15, cierra paréntesis por abre paréntesis 1.15 menos 2 por 0.5, cierra paréntesis, el resultado es 3.67 atmósferas. Por lo tanto, sin importar que hubiéramos resuelto esto por teoremas de álgebra o por factores de conversión, el resultado es el mismo. La direccionalidad de la ósmosis, sin embargo, va a quedar de manera contraintuitiva a la presión osmótica. Siempre nos vamos a basar en la diferencia de concentraciones y no en el valor de la presión osmótica. El flujo de agua siempre va desde la región de mayor concentración a la de menor concentración. Eso quiere decir que el agua de mar tiene 1.15 molar y el cloruro de sodio netamente tiene 1.0 molar. El flujo de agua siempre va con respecto a las concentraciones. El agua fluirá desde donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración, porque el agua no deja fluir los solutos. Eso quiere decir que si tenemos 1.15 de agua de mar y del otro lado tenemos cloruro de sodio igual a 1.0, entonces el agua fluirá desde donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración. A medida que se pierde agua aquí, la concentración va a aumentar. A medida que aumenta el agua aquí, la concentración va a disminuir hasta que las concentraciones sean iguales y la diferencia de presiones osmóticas sea cero. Pero de todas maneras va a haber una diferencia de volúmenes y eso va a provocar que, de todas formas, en un tubo en U tengamos una altura mayor para el lado donde hay agua de mar, y esa altura mayor va a representar lo que se conoce como una diferencia de presión, ya que está levantando en contra de la presión atmosférica, y eso es pues la idea de la presión osmótica. Entonces, no es que la presión osmótica empuje el agua en una dirección, porque pues es contraintuitivo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre propiedades coligativas, presión osmótica, en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.